la postura y las propuestas que Unidas Podemos defendió durante el desarrollo de la mesa de reactivación económica que tuvo lugar ayer. Ayer por la mañana recibimos la propuesta de las bases para el Fondo de Reactivación Económica del 1.000.000 de euros que el equipo de gobierno había anunciado con anterioridad, y a las 6 de la tarde se desarrolló la mesa donde pudimos hacer aportaciones. Todo el mundo conoce el documento de las propuestas para la reactivación económica y social que Unidas Podemos ha lanzado a la ciudadanía, un documento vivo en el que se pueden seguir recogiendo propuestas, pero el debate de ayer se centró exclusivamente en tomar posturas sobre las bases que el equipo de gobierno presentó al resto de grupos municipales de la oposición y a los agentes sociales que participan en esa mesa, que, como todo el mundo recuerda, son pues Comisiones Obreras, UGT, FECIR y la Cámara de Comercio. En ese sentido, pues las bases, tal y como ya habían adelantado, recogen 1.000.000 de euros de ayudas a comercios y hosteleros. Nosotras hemos defendido que esas ayudas eran necesarias porque el mantenimiento de esas empresas garantiza el mantenimiento de puestos de trabajo, pero que hay que dotar a esas ayudas de un compromiso en el que así se definan estos principios. De tal manera que Unidas Podemos ayer, empezando ya por el objeto de la subvención, entendíamos que era necesario, y así lo hicimos saber al resto de miembros que participaban en la mesa, que se definiera en el objeto de esta subvención que las ayudas se concedían a las empresas, a las pequeñas empresas y a los autónomos, con el objetivo de mantener los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras que sustentan a esas empresas. Y a partir de ahí, el desarrollo, si coincidimos en ese principio, el desarrollo de las bases, sería más fácil establecer consensos que nos guiaran a todos en una misma dirección. En la propuesta del equipo de gobierno habla de dar ayudas a autónomos y a microempresas que no tengan una facturación superior al 1.000.000 de euros. Nosotras aquí entendimos que, aparte del 1.000.000 de euros, habría que meter un elemento, que es que no superen el 1.000.000 de euros y que no superen a los 10 trabajadores o trabajadoras. Entendíamos también que en los requisitos de los beneficiarios era necesario que apostáramos por el modelo del Gobierno de la Nación, en el que las empresas que recibieran una subvención pública se comprometieran a no despedir a ningún trabajador o trabajadora durante al menos 6 meses. Entendemos que la ayuda pública que se puede recibir tiene que servir, y por eso he empezado hablando del objeto de la subvención, para mantener puestos de trabajo, para que no se pierdan puestos de trabajo. Y en ese sentido pensamos que las ayudas que conceda el Ayuntamiento de Ciudad Real tienen que concederse en la misma línea que el Ayuntamiento del Gobierno de la Nación, del PSOE y de Unidas Podemos. Y después ya hemos manifestado públicamente también en muchas ocasiones que no compartimos el hecho de que sea ayudas lineales, a que todo el mundo pueda recibir el mismo tipo de ingreso, sea una empresa que factura más, a una empresa que factura menos. En ese sentido, desconocíamos la complejidad de los datos que el equipo de gobierno iba a solicitar a las empresas. En el borrador, que insisto es solamente un borrador, ellos plantean solicitar a las empresas para poder recibir esta subvención datos de facturación, y además plantean datos de trabajadores y trabajadoras que tienen esa empresa. Por tanto, pensamos que puede haber una fórmula en la que los datos de facturación entre el número de trabajadores y trabajadoras se establezca un prorrateo para que la ayuda no sea lineal, sea mayor o menor en función de la facturación y números de trabajadores. En cualquier caso, entendemos que es una propuesta o una medida que va a ser más difícil que el equipo de gobierno asuma, porque desde el minuto 1 pues han trabajado en otra dirección. Ellos establecen o hablan de que es concurrencia competitiva en base a unos criterios que no tienen nada que ver con el número de ingresos o de facturación que tengan las empresas. Hablan de dar una puntuación por reapertura de negocio y una puntuación por la incorporación de un trabajador, de 2 trabajadores o de 3 trabajadores o más. Si ellos mantuvieran este modelo, nosotras apostaríamos también por rectificar este modelo de alguna manera, es decir, que se metiera algún elemento corrector
por ejemplo, para aquellos establecimientos que no están en el centro, para ayudar a los establecimientos de los barrios. Nosotras mantenemos la línea en la que venimos trabajando desde que entramos al Ayuntamiento de Ciudad Real. Seguro que algunos ciudadanos y ciudadanas recuerdan cómo hubo una modificación de las ordenanzas y de las tasas, en las que entendíamos que por el hecho de que los establecimientos estuvieran en el centro tenían un atractivo o un imán por su situación que permitía que pudieran aportar más para bajar los impuestos a los comercios que no estuvieran en el centro, y en ese sentido se modificaron tasas y ordenanzas de este ayuntamiento, y pensamos que la línea de las ayudas que pueden recibir los hosteleros y los comerciantes también pueden ir con esa línea de trabajo, desde luego en coherencia con las políticas de Unidas Podemos. También entendíamos que podía haber otro elemento corrector, y es que los hosteleros que no tengan terrazas puedan tener una ayuda extra. Todo el mundo ya sabe que, y también nosotras estuvimos a favor de la medida de que se eliminara la tasa de terrazas durante todo el año para ayudar a los hosteleros y hosteleras de Ciudad Real. Eso es una ayuda económica indirecta, pero los hosteleros y hosteleras que no tienen terraza, cuyos establecimientos no tienen ni tienen posibilidad de tenerlos, necesitarán una ayuda extra. Por tanto, pensamos que hay que introducir también ese elemento corrector. Y bueno, en el último momento y en las últimas bases del último borrador, incorporaron también una medida correctora de género, en la que por la contratación adicional de una trabajadora se darán más puntos que por la contratación adicional de un trabajador. En ese sentido es lo que también veníamos reclamando, que se incorporara en las bases, que hay que trabajar todo esto con transversalidad de género, con perspectiva de género, y atendiendo muy mucho a las consecuencias que esta crisis social y económica va a provocar en las mujeres de manera desigual a los hombres. En cuanto a la cuantía de la subvención, en el borrador el equipo de gobierno establece un máximo de 3.000 euros. Nosotros hemos pedido que se estudie la posibilidad de valorar también que se establezca un mínimo, que quien opte a la subvención entienda que va a tener un mínimo de ayuda que establezcamos entre todos y todas, y en ese sentido es en el que hemos venido trabajando en la mesa durante la última sesión. Por último, para nosotros y nosotras, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo insistimos en todas las mesas, el Fondo de Reactivación Económica de 1 millón de euros para hosteleros y comerciantes es muy importante, pero no puede ser una medida aislada, que se debata y se discuta sola, que se apruebe o no de manera aislada, de manera solitaria. Esto tiene que venir acompañado de una idea global de reactivación del conjunto de la ciudad en muchas otras áreas. Desde luego tiene que venir acompañada de medidas decididas para los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad, que ayuden y complementen las múltiples ayudas que desde el Gobierno de la Nación se han venido desarrollando. Ahí tenemos por fin el ingreso mínimo vital, un gran avance para el conjunto de la sociedad, un gran avance de país, del que no podemos sentirnos más orgullosas. Es un paso importantísimo, y a partir de ahí complementar desde lo municipal, dentro de lo que podamos, también ayudas a las personas que más lo necesitan, para que, como también hemos dicho siempre, esta crisis no la vuelvan a pagar los mismos y las mismas de siempre. Y por tanto está bien que hablemos de esto, pero entendemos que hay que hablar también de las medidas complementarias que desde Unidas Podemos ya lanzamos para la mesa de trabajo. Hablamos del plan de empleo local, hablamos de medidas de conciliación, hablamos de una cantidad de cosas que solamente desde una valoración global podremos ver si estamos estableciendo medidas que realmente sirvan para mejorar la vida de la gente. Por nuestra parte, nada más, y a vuestra disposición para cualquier duda o cuestión sobre este tema o cualquier otro. Bien, en la mesa de trabajo cada uno de los agentes sociales expuso su medida, y bueno, pues quedamos en emplazarnos a la próxima mesa para que entre todos pudiéramos estudiar las propuestas que los demás también habíamos ido incorporando, aparte pues de la dificultad que supone, aunque nosotros no nos resultó difícil incorporar enmiendas, digamos, a las bases que nos propusieron, porque la línea de trabajo que tenemos la tenemos muy clara y muy trabajada, al margen del documento que se nos presente delante. Pues es un documento en el que, insisto, nos llegó
a media mañana de ayer y a las 6 de la tarde teníamos la convocatoria de la mesa, por tanto era difícil, imagino que para el conjunto de las personas que allí participábamos, no solamente elaborar propuestas, sino también ser capaces de procesar las que otras de las personas que allí participaban pues ponían encima de la mesa y valorar cuáles podían aceptarse y cuáles no. Insisto, no solamente por parte del equipo de gobierno, sino también por los demás. Por tanto, nos emplazamos a una siguiente mesa la semana que viene, en la que, bueno, pues en las mesas la representación del equipo de gobierno es mayoritaria, es proporcional, funcionamos como en las comisiones de pleno, es mayoritaria y suponemos que lo que entienda el equipo de gobierno que acepta o no lo planteará en la siguiente mesa y los demás, pues nuestra representatividad impide o nuestro peso impide que haya movilidad más allá de haber intentado convencer al equipo de gobierno de que alguna de nuestras propuestas sea buena. El tono fue bueno y conciliador, pero es cierto que no se llegó a ninguna conclusión. Nieves, de la Nación, en la que establece que para recibir las ayudas es importante comprometerse a mantener los puestos de trabajo durante al menos 6 meses después de haber recibido las ayudas. El párrafo literal de cómo viene establecido en el acuerdo no lo tengo, pero ese es el espíritu y en las bases iniciales efectivamente no se recoge. Lo que os he contado sería una aportación, desde luego, para este grupo municipal importante, es decir, que accedan a aquellas empresas que han hecho ERTES, que no despiden, que tienen que recuperar a sus trabajadores y ayudarlos, porque el objetivo principal, insisto, para nosotras de estas ayudas, de este dinero público, que es mucho y que se ha retirado de partidas, insistimos, como de cultura o como de educación, haciendo un gran esfuerzo que además nosotras no terminamos de compartir, que salieran las partidas, el 1.000.000 de euros saliera de partidas de ese tipo, pero que se ha hecho un esfuerzo importante porque salgan de ahí. Desde luego tiene que haber también un compromiso, porque el objetivo de dar dinero público a las empresas y autónomos tiene que ser para mantener los puestos de trabajo. ¿Y el elemento corrector también? No. Vale, muy bien. No son sectoras de barrios, no se incluyen ni Eso las medidas protectoras para los hosteleros que no tienen terraza, vale. ni el despido de 6 meses, ni el menos de 10 trabajadores, ya sabéis, o lo que os he dicho, de que desde luego ni un mínimo también de ayudas, es decir, que haya un máximo, que no puedan recibir un máximo de 3.000, pero tampoco un mínimo, que se establezca un mínimo de una cantidad. Y bueno, aunque nuestra máxima en la negociación sería que las medidas se hicieran mediante un prorrateo de facturación y número de trabajadores. Vamos, que